Primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso número 17 al 18. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Hasta ahí la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias nuevamente, como es nuestra costumbre, darte por habernos traído a tu casa. Yo reconozco que usted es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Señor, y hoy has congregado a tu pueblo por tu buena voluntad y tu misericordia. De seguro es porque tienes para mí un mensaje, tienes a mi necesidad, oh Dios, un aliciente que de seguro habrá de bendecir mi vida. Solo te imploro, mi Dios, que ministres mi alma, que sea esta palabra llenando todo vacío, que sea, oh Dios, guiándome tu espíritu en medio de este caminar oscuro y tenebroso, pero que tu palabra y tu espíritu brilla, oh Dios, como lámpara que se enciende en las tinieblas. Así sea en esta noche tu palabra, trayendo libertad a tu pueblo. Señor amado, estamos aquí sentados a la mesa, esperando que sea el Espíritu Santo quien sirva en esta noche a nuestras almas. Padre, gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Reyes capítulo 17 nos dice desde el verso 17, después de estas cosas. Usted debe de entender que conforme al estudio consecutivo que se realiza, aquellas cosas a las que se refiere la Escritura, esa es la primera experiencia que tuvo Elías y la viuda, juntamente, sí, ambos con el aspecto de haberse llevado a cabo un milagro sorprendente. Esta mujer, por su dadivosidad y su servicio al profeta, recibió de ahí en adelante la bendición de no escasear en su casa ni la harina, ni tampoco el aceite. Esta acción milagrosa Dios la obró simplemente por pura misericordia en la casa de la viuda. Esta viuda, como ya tenemos un anticipo en el versículo número, si me acompañan por favor, en el capítulo 17, versículo número 12, nos dice en la parte final que esta viuda no era de por sí sola, sino que tenía junto a ella un hijo, dice el versículo número 12 en la parte final, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, dice ella, para que lo comamos y luego de eso dejarnos, dice ahí, morir, siendo obviamente su último sustento. Usted ya reconoce por la semana anterior el estudio que se dio con respecto a este acontecimiento. Por su parte, Dios hizo un milagro porque ante esa necesidad ella no negó su último bocado, sino que con gentileza se lo brindaba al siervo de Dios. Esto provocó que Dios mandara una palabra a Elías y le dijera que no temiera por el hambre, ya que en su casa habría provisión, habría harina y habría también aceite. Y en el verso 17 se nos dice que después de estas cosas, recordando que el tiempo avanzaba y la sequía, recordará usted, duró en Israel 3 años y medio, posiblemente casi al final de la sequía. Dice la Escritura, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo justamente del ama de la casa, es decir, de la viuda. Mi amado hermano, aquí hay una verdad espiritual que no la podemos cambiar. No importa el servicio que usted realice para con Dios o para algún obrero de Dios.
No importa si usted tiene de pronto disposición o aún la actitud de obediencia a Dios, eso no nos exime de caer o experimentar desgracias. Sí, mi amado hermano, en la casa de la viuda está albergado Elías, el gran profeta de Dios. Y la mujer ha hecho obedientemente caso así en su sentir del corazón de darle a este siervo el sustento de cada día, porque esa harina y ese aceite no solo era para el muchacho y para ella, sino también para la provisión del profeta. Mi querido hermano, pero pese a todo esto, igual la necesidad o la calamidad o la desgracia golpeó la puerta de su casa. Es decir, el hecho de que alguien viva obedientemente o esté prestando algún servicio al Señor no nos exime de que las desgracias pasen de largo. Ellas a veces se detienen, nos tocan a la puerta y entran sin que usted, diríamos, le diga bienvenido. Ellos igual y se introducen y nos afectan. Y querido hermano, esa es una realidad inamovible. Bíblicamente las aflicciones llegan hacia la vida de todo hombre. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, más adelante obviamente vamos a ver el porqué de esas necesidades, eran inevitables que llegaran. Dice la Escritura en el versículo número 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y dice seguidamente, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, es decir, en el hijo, no quedó aliento. El término aliento en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma, se lo traduce, al español como un término conocido como nefes. Nefes. N-E-F-E-S-H. Nefes. Ese término, nefes, que en el español se podría entender como aliento, también significa, entre otras cosas, significa respirar. Nefes significa respirar. Y en otros pasajes bíblicos dicen algunos biólogos que significa alma o aliento de vida. Con respecto a esto, mi amado hermano, si usted me acompañara por favor al libro del Génesis, allá en el capítulo número 2, acompáñenme por favor. Al libro del Génesis, capítulo número 2, y ya va a ver por qué ahondo algo en esto. Dice en el versículo número 7, Génesis capítulo 2, verso número 7. ¿Lo tiene? Versículo número 7, dice el Señor, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y ahí se traduce el término como se lo traduce acá en el libro de Reyes. Nefes, sopló en él aliento, en sus narices, en esta parte del cuerpo, el respirar o el aliento de vida. Y una vez hecho esto, dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. El hombre adquiere vida con el nefes, el aliento de Dios, para poder ser algo diferente al resto de la creación. Usted sabe perfectamente que ya para aquel entonces los animales habían sido ya gestados, habían sido creados, pero en ninguno de ellos Dios se tomó la molestia ¿de qué? De soplar sobre ellos en su nariz aliento de vida. Esto solamente se lo lleva a cabo o se lo llevó a cabo desde el inicio en la vida del hombre, a diferencia de los seres vivientes en general. Es decir, los animales tienen vida, pero no tienen aliento de Dios para vivir. Simplemente viven por la acción propiamente del mandato que Dios en su debido momento obró, utilizando medios para que estos se produjeran. En el caso de los animales terrestres, Dios le dijo a la tierra, produzca la tierra seres
vivientes. En el caso de los cielos y los mares, Dios le dijo al agua, produzca el agua seres vivientes. Pero en el caso del hombre, Dios se tomó la molestia de añadir algo diferente a lo que añadió el agua y la tierra. Dios añadió directamente aliento de vida, y eso le dio al hombre la particularidad de ser un alma viviente, no solamente un cuerpo con vida, sino un alma viviente. De ahí podríamos decir que el hombre tiene, o es un ser tripartito: el polvo, que es su carne, el cuerpo, hablando del alma, que es el aliento de Dios, y también su espíritu de vida. Mi querido hermano, y eso es lo que nos da el razonamiento, nos da la conciencia, nos da el atributo de ser algo diferente del resto de la creación. Ahora, digamos que ya he andado un poquito en esto, mi querido hermano, porque obviamente la Biblia aquí se concentrará, siendo que el muchacho muere porque su aliento salió de él. Dice la Escritura en el versículo número 17, el hijo, cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y claro, en función de esto, mi querido hermano, dice la Escritura en el verso 18, que vendría a ser la consecuencia de este suceso terrible: el hijo ha muerto, y la viuda inmediatamente va ¿a dónde? Va a donde Elías. Qué curioso, mi querido hermano, mi hermana. Debemos de entender que la viuda, durante el proceso en el cual Elías está en casa, ella ha comenzado en algún momento a escuchar del Dios de Israel. Recordará que para ella Elías y su Dios no eran su Dios, ¿verdad? Por lo menos así lo presenta la Escritura en el versículo 12, pero en la parte inicial, cuando ella misma dice lo siguiente: y ella respondió al profeta: vive Jehová tu Dios. Amén. Vive Jehová, pero no mi Dios, sino tu Dios. Pero desde que el profeta está en casa, algo diferente está pasando en la casa de la viuda. De hecho, hay un milagro que se está repitiendo día a día. Cada vez que ella va a la tinaja, está viendo que de pronto cogió un jarro de harina, y de pronto la tinaja quedó casi como que raspando el fondo. Al siguiente día verá que nuevamente está ¿qué cosa? Llena, o por lo menos con la misma porción, como que si no hubiese cogido el día de ayer. Así el milagro se mantenía permanentemente, y ella observaba este milagro. No que ella tuviera muchas tinajas. La Biblia dice que la harina no habría de escasear en esa sola tinaja. Amén. Y eso era un milagro de cada día. Y eso es lo que Dios, de hecho, a la verdad, hace con nosotros también cada día, al poner el pan diariamente sobre nuestra mesa. Ahora bien, este milagro constante crea en ella la necesidad, en este gran, diríamos, dilema de tener a su hijo muerto, de ir directamente donde el profeta. Pregunto, si usted tuviera un hijo sumamente grave, ¿a dónde usted acudiría? Sea honesto en su respuesta. ¿A dónde usted lo llevaría? ¿A la casa del pastor? Posiblemente no. Y correría directamente ¿a dónde? Al hospital. O buscaría inmediatamente ¿a quién? Al médico. Esta mujer, mi amado hermano, no acude a ningún, siendo extranjera, siendo a la verdad una mujer pagana, no acude a ninguna entidad de estas. Va directamente a la persona de Elías. Reconoce ella por esa inclinación de búsqueda que ha sido Dios quien le ha provisto el pan, y puede ser que Dios le provea a ella un milagro más en su vida. Mas, sin embargo, antes de que esto ocurra, dice en el versículo número 18, siendo que ella habría de dar testimonio de lo siguiente: y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón
de Dios. Esta expresión se la podría entender como, ¿y qué problema es el que yo te he causado? ¿Sí? Y en función de ese problema o esa molestia que te he causado, sí, dice seguidamente, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, sí, y para hacer morir por esas mismas iniquidades, ¿a quién? A mi hijo. Es evidente que ella reconoce, sí, de primera mano, que si el hijo ha muerto o está afectado, es a consecuencia de su propia maldad. Y eso, la verdad, era una recurrencia muy sabida en medio, diríamos, del Medio Oriente. Usted recordará en el Nuevo Testamento de qué manera cuando alguien nacía enfermo o alguien era angustiado por algún tipo de aflicción, el hombre común podía bien señalar y decir, si está en desgracia es castigo de Dios, por esto y por aquello. Mi amado hermano, y a la verdad, esto es así. Si uno avanza a la Escritura, y venga conmigo por favor, quisiera que me acompañara al libro de los Salmos en el capítulo 38. Miremos con detenimiento qué nos dice el salmista David. Libro de los Salmos, capítulo número 38. Mire qué nos dice el Señor. Salmo, capítulo número 38. ¿Lo tiene? Verso 1 al 4 leo. Jehová, dice el salmista, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Verso número 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades, y esto es lo que de alguna forma consentía la viuda, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La mujer reconoce que la muerte de su hijo bien puede deberse ¿a qué? ¿A qué? A su mala manera de vivir. Posiblemente ella habrá escuchado al profeta al ser tanto tiempo que convive con ella, pero en un lugar obviamente separado. Y amado hermano, de que el profeta pide perdón cuando ora, de que el profeta se humilla cada día delante de la presencia de Dios. Y ella posiblemente redarguida por todo ello, si en ese momento saca a relucir y dice, esto que me ha venido es a consecuencia de mis rebeliones con Dios. Y claro, y esto se ha producido porque tú estás aquí. Porque tú de seguro has de ver clamado a Dios diciendo, reprende a esta mujer idólatra, pagana, que no se arrepiente de su idolatría, aun cuando sabe que tu mano y tu favor día a día le dan la provisión. Ella, a la verdad, tiene ese concepto y ese prejuicio en contra del profeta, ya que ella va directamente a decirle al profeta, ¿qué es lo que tienes conmigo? Sí, hablando con Elías, versículo número 18 nos dice así, ¿sí? Ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Más adelante, mi querido hermano, nos dice el versículo número 19, él por su parte le dice a la mujer, dame acá tu hijo. Curioso, el profeta nunca le dice, es verdad lo que tú estás sintiendo. El profeta nunca, mi hermano, de pronto le recrimina y le dice, esta muerte se debe a consecuencia de ¿qué? De tu pecado. Pero hay algo importante que yo debo de considerar en este pasaje bíblico, por lo menos en este relato, es que si bien es cierto, la mujer tiene ya un mal, la muerte de su hijo de pronto en sus manos, Dios viene tratando con ella a lo largo de todo ese tiempo. Dios viene provocando en ella, mi querido hermano, una dependencia sin que ella se dé cuenta. Y claro, este mal que ella está saboreando le está haciendo reflexionar. ¿Usted no cree que una mujer que está
si con en sus brazos teniendo a su hijo, si recibiríamos caliente aún, si después de haber tenido vida y agonizando, ¿usted no cree que esta mujer estaría en ese momento clamándole a Raimundo y a todo el mundo, clamándole a todos los dioses que ella posiblemente conoce y aparte invocando al Dios de Israel? Claro que sí. Y querido hermano, la Biblia nos dice y nos enseña a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento que cuando Dios permite cosas que de pronto pueden golpear nuestra vida, llámese como usted las quiera llamar, aflicciones, pruebas, tribulaciones, Dios las permite ¿para qué? Para que esto pueda producir en nosotros congoja, arrepentimiento y un volver a casa. Acompáñeme por favor y venga conmigo y mira lo que nos dice el Señor. Ven de primera mano a la primera carta a los Corintios. Mira con detenimiento que nos dice el capítulo número 7. Primera carta de Corintios, capítulo número 7. Dice la Biblia, mi querido hermano, en el versículo número 2 de Corintios, capítulo 7, verso número 10. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice el Señor, porque la tristeza, y tenga entendido esto como la acción ya de algo que aconteció, indistintamente de qué lo provocó. Sí, 2 de Corintios 7, verso 10, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce en el hombre? Dice la Escritura, produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¿Hasta dónde nos lleva esa tristeza? Hasta el punto, dice la Escritura en el verso 10, de que no hay que arrepentirse. Sí, esto parece una contradicción si se lo lee rápidamente, pero no es así. Sí, diríamos que la forma de la lengua en griego, bien se podría entender que Dios nos conduce al arrepentimiento a través de cualquier tipo de tristeza, hasta el momento en que nosotros reconozcamos que estoy libre y ya no tengo de qué más pedirle perdón al Señor. Dice la Escritura en el versículo número 10, en la parte final, pero la tristeza del mundo, ¿sí? Esta puede también originarse por cualquier situación. Esta tristeza no te conduce al arrepentimiento, sino, dice ahí, que esta tristeza del mundo produce ¿qué en la persona, en el individuo? Muerte, hasta el punto de que hay muchos, porque si por tristeza o decepciones, esto, sí, aún dice, sí, se puede leer en noticias, hasta se suicidan, se terminan ahorcando, se terminan autoeliminando. Mi amado hermano, Dios produce, si o provoca tristeza, pero ¿para qué? Para que el hombre se arrepienta. Y la mujer hasta cierto punto, al declararle al profeta de que ella siente de que este mal que le ha venido ha sido a consecuencia de su propio pecado, de seguro ella debió haberse puesto a cuenta ¿con quién? Con Dios. De seguro ella dijo, esto es consecuencia de mi maldad, consecuencia de mi mala forma de vivir. Y claro, te pido perdón, pero ayúdame. Haz algo con mi problema. Dice la Escritura en el versículo número 19 de Reyes capítulo 17. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Eso implica de que si bien es cierto, Elías estaba en la casa de la viuda, estaba en un cuarto totalmente aparte, sí, y lo puso sobre su cama. Verso número 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido. Y esto obviamente se origina en lo que se dijo inicialmente. No si estamos exentos de
de aflicciones por más que busquemos de Dios. La aflicción igual golpea nuestras vidas. Si Elías reconoce y hace una especie de, digamos, de recapitulación diciéndole, pero Dios, ¿qué estás haciendo? Le reclama Dios. Le dice, has herido o has golpeado con tribulación la casa donde si tú mismo me mandaste a ser sostenido. Verso número 20. Dice la Escritura, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a quién. A su hijo. Y esto me declara una verdad inamovible. ¿Por qué, mi amado hermano, Elías va directamente a Dios a reclamarle acerca de este aspecto? Mi querido hermano, él sabe, al igual que el pueblo de Dios, él sabe que el poder de la vida del hombre está en las manos del Creador. No hay otro. Mucha gente piensa que depende del médico, que es el médico el que puede alargarle los años de vida. Mucha gente piensa que es la dieta la que puede alargarle la vida. Amado hermano, yo no digo que esto contribuye a la salud, pero la vida del hombre está en las manos de Dios. Tú podrás comer bien y obviamente mantener la salud, pero si Dios quiere decir hasta hoy vives con o sin enfermedad de por medio. ¿Cómo sin salud? ¿Cómo sin dieta? ¿Cómo sin médico de cabecera? Si Dios te dice hasta aquí llegaste. Dice la Escritura, mi amado hermano, si me acompaña por favor, al primer libro de Samuel, allá en el capítulo número 2, venga conmigo por favor. Primer libro de Samuel, del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel. Capítulo 2. Mira lo que dice, y lee con detenimiento, por favor. El versículo número 6. Verso número 6. Ana, en un cántico de agradecimiento a Dios por el alumbramiento de su hijo, que era un milagro, dice lo siguiente, verso 6, 1 Samuel 2, verso 6. Jehová mata, y él, ¿qué también hace? Y él da vida, él hace descender al Seol, pero también, ¿qué puede hacer con el hombre? Y hace subir, obviamente, del Seol. Adicionalmente, mi querido hermano, cuando uno va al libro de Job, en el capítulo número 5, ven conmigo, por favor, al versículo número 18. Libro de Job, capítulo número 5. Libro de Job, capítulo número 5. Dice el verso 18, porque Él, refiriéndose a Dios, es quien hace la llaga. ¿Sí? En el caso del hijo de la viuda, Él es quien permitió que cosa en el muchacho. La enfermedad que obviamente luego produjera la muerte de Él. Él es quien hace la llaga, pero también Él es el que la vendará. Él viene y sus manos curan. Mucha gente puede llegar a pensar y decir, la medicina me ha hecho bien. Mi amado hermano, si Dios quiere que la pastilla te haga bien, te hará bien. Si Dios no quiere que el medicamento te haga bien, empeorarás. Sí, usted dirá, pero la pastilla es buena, sí, combate la infección, sí. Pero hermano, ¿no sabe cuánta gente muere diariamente medicada con altas dosis de antibióticos, hospitalizada y no logran salir de la crisis? Esto no depende ni del antibiótico, ni del médico, ni de la clínica en la que tú te encuentres. Esto está en las manos y en la potestad de Dios. Si Él quiere que la medicina haga su efecto, hará efecto la medicina.
Si él no lo desea, la farmacia entera se la podrá mandar por un suero a través de las venas y el hombre morirá. Mi querido hermano, esta gran realidad es no solamente del Antiguo Testamento. Si usted va inclusive al Nuevo Testamento, y venga conmigo por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, Jesús también, mi amado hermano, nos recuerda las palabras del Antiguo Testamento. Mira lo que nos dice en el capítulo número 5, Evangelio según San Juan, capítulo número 5, verso número 21, dice el Señor, porque como el Padre levanta a los muertos, porque Él es el que puede, amado hermano, hacerlo, Él tiene el poder para ello, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. No a los que lo exigen, no a los que de pronto creen que están obligados a ser sanados, sino a los que Él quiere, que hace también Jesús. Que dice, da vida. Elías sabía que el poder tanto de la muerte como el poder de la vida estaba exclusivamente en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. Por eso es que Él va directamente a la fuente. Y es ahí donde obviamente usted deberá ir cada vez que tenga, sí, una necesidad. Yo no digo que no hay que buscar médico. No digo que no hay que buscar hospitales. No digo que no hay que tomar medicina. Lo que yo digo es que se debe ir primero a la fuente. Dios es la fuente, amado hermano. Él sabe si la enfermedad empeorará. Él sabe si la enfermedad será de muerte o no. Y Él, mi amado hermano, si quiere revertir aquello, lo revertirá. Y si Él quiere llevarse al ser querido, se lo llevará. Pero Él tiene el poder y la potestad. Y haremos muy bien si a Él nos encaminamos en nuestras necesidades. Recuerda que cuando las aflicciones vienen a la vida de los hombres, es para producir en nosotros ¿qué cosa? A través de esa prueba, de esa congoja, de ese entristecimiento que puede llegar a golpearnos en el momento de la aflicción. Él quiere buscar en nosotros un arrepentimiento, sí, de nuestras malas obras. Dice, amado hermano, pues la Escritura en el versículo número 20, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y dice el verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. Ahora, con respecto a esto puede tener muchos simbolismos y muchos significados. Posiblemente, si rogando, a través de esta acción para que Dios le devuelva al muchacho, posiblemente lo digo, no estoy acelerando que sea así, que sea levantado su cuerpo, que sea levantado su alma y que sea también devuelto su espíritu. Pero hay quienes pueden argumentar cualquier tipo de comentario, pero algo es seguro, esta acción repetitiva, mi amado hermano, viene de una insistencia en oración a Dios. No necesariamente, mi amado hermano, a veces nos toca orar una vez y ya. Como mucha gente puede llegar a pensar y decir, yo ya le eso a Dios como hace 5 años y han seguido pidiendo, no, si la oré. Si algo nos enseñó la Biblia, si algo Jesús dejó establecido, es que la iglesia debe de orar y hacerlo sin cesar. Esto no se trata de orar y olvidarme. Eso sería una falta de responsabilidad espiritual de mi parte. Usted dirá, hermano, pero si yo ya oré con fe, no tengo necesidad de volver a orar. Discúlpeme, pero amado hermano, el hecho de que usted sea insistente en la oración, si sobre un solo aspecto, no significa falta de fe. Al contrario, mi amado hermano, mi reincidencia en orar por alguna situación afirmará con seguridad día a día lo que yo le vengo pidiendo a Dios. ¿Sí? Es como cuando alguien sigilosamente le dice al jefe, si sea tan amable, ¿usted cree que este año, suponiendo que sea así, me podría subir el sueldo? Y el jefe le diga, sí, tranquilo, que cualquier día de estos yo se lo subo. Yo le pregunto, pasó el mes de enero, llegó febrero y no le subieron. ¿Qué hará usted? ¿Ah? ¿Qué hará usted? No, ya le dije en enero.
Ya se va a acordar. ¿Qué dirá en el mes de febrero usted? Si no le subieron en enero. Jefe, recuerde. Sí, verdad, el aumento. Eso, no se olvide. Si no le suben en febrero y viene marzo, ¿qué seguirá haciendo usted? Ya, jefe, no se olvide. Mire que ya va 2 meses. Sí, es que me fui de viaje y se me olvidó. Pero tranquilo, Gutiérrez, siempre le echo la culpa a Gutiérrez. En este mes de marzo le subo porque le subo. Llega marzo y no le subieron, ¿qué seguirá haciendo usted? Exacto, seguirá insistiendo. Mi amado hermano, esto, si lo llevamos al ámbito espiritual, sí, es lo mismo. Y no porque Dios no nos quiera subir o no nos quiera contestar o simplemente se olvida. Dios ni se olvida y no desea hacer cumplir sus palabras. Él quiere hacer cumplir sus palabras y Él tiene muy presente mis necesidades. Pero Él sabe que cuando no hay necesidades, yo no le busco. Esa es la diferencia. Cuando no hay necesidades, cuando no hay situaciones que me puedan volcar a orar, mi vida podría ser sumamente relajada. Y Dios, al ver nuestra, diríamos, demasiada relajación, Dios provoca pruebas, provoca circunstancias, permite aflicciones para que eso me haga volver nuevamente mi rostro a quien yo debo de depender día a día, con o sin enfermedad, con o sin tribulación. Elías no solamente se acostará sobre el muchacho, dicen muchos en partes figurativas de este pasaje, que se tenderá sobre el muchacho tal cual como lo hizo en su debido momento el profeta Eliseo. Frente a frente, boca a boca, nariz con nariz, tratando de que el cuerpo del niño tenga calor. La Escritura nos narra en el versículo número 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. Pero mira, en el versículo 20 Elías había orado a Dios, pero ¿en qué sentido? ¿En qué índole le orado a Dios? ¿Qué hizo Elías en el verso 20 cuando habló con Dios? Rogó. ¿Qué es lo que hizo? Reclamó. Elías de alguna manera sacó una pancarta e hizo huelga, protestó. ¿Cómo es posible, Señor? Como a veces nos pasa a nosotros. Ahora que vine al culto, salgo y me roban. ¿Cómo es posible que hayas permitido que salí de la oración como le pasó a una hermana y me estrellé con el carro? ¿Cómo es posible? Muchas veces uno se hace esa pregunta. Vengo al culto, voy a la casa y mi mujer o mi marido ha hecho una fiera. Y vengo de tu casa, no entiendo. Y reclama a Dios. Amado hermano, Él no tiene que darnos cuenta a nosotros. Nosotros tenemos que darle cuenta a Él. Sí, ¿verdad? El alfarero hace lo que Él quiere con la masa. Y nosotros somos la masa. Pero Él sabe que todo lo que permite en nuestras vidas es por una razón, es para darle una mejor forma de excelencia, para luego usarla en algo mucho más digno, que Él obviamente, solamente Él lo sabe. Mi querido hermano, Él pule a través de las pruebas a sus hijos. En el versículo 21 vemos que su reclamación no surgió efecto. Su reclamación no surgió efecto alguno. Recuérdalo, reclamarle a Dios no significa que Dios sí te tenga que escuchar. Reclamarle a Dios por algo no significa que Él tenga tampoco la obligación de decir, ay, tranquilo, me tengo que hacer mi vida, tranquilo. A veces no hacemos eso con nuestros hijos. Que el muchacho a veces nos hace una escena y dice, no, quiero, dame. ¿Verdad? Y usted como que no le quiere parar, pero no, y el niño va tuya. ¿Y usted qué hace? Para dejar de escuchar el berrinche. De repente, prende el televisor, dale el juguete, déjalo salir. ¿Cuántas veces vamos así ante Dios? Dios, Señor, ¿qué pasa, Señor? Y Dios no se inmuta. Porque Dios, hermano, no es como nosotros.
Dios es un buen padre y sabe cómo criar a sus hijos. ¿Verdad? Y frente a estos berrinches, Dios no mueve un dedo. Entonces Elías, aquí hay algo oculto en este versículo número 21. Elías tiene que hacer algo que él obviamente no quería hacer, pero tuvo que hacerlo. No tanto rogar. ¿Qué tuvo? No tanto clamar. Sí, se humilló. Pero ¿hasta qué punto? Tuvo que tenderse con el muchacho muerto. Algo que era prohibido para un profeta. Estaba prohibido a un siervo de Dios contaminarse por muerto. Ni el sumo sacerdote, ni así se muera su padre o su madre, podía sin acercarse y tocar. Porque esto implicaría inmundicia de contaminación. Elías tiene que de alguna forma tragar grueso, por así decirlo, y decir, presta acá a tu hijo. Y de esa manera, al cogerlo del regazo de su madre, está cogiendo un muerto. Mira que si quisiéramos ir a ver allá en el libro de los jueces, hablando de este juez llamado Sansón, él estaba consagrado a Dios, pero a diferencia de un profeta, él estaba consagrado desde el vientre de su madre. Pero los profetas tomaban ya en su razonamiento, tomaban una decisión también de consagrarse. Por eso se los llamaba y se los ungía como profetas. Pero al ver que su reclamación no trajo ningún producto, ningún efecto, tiene que tenderse sobre el muchacho en 3 oportunidades. Y esto obviamente, mi amado hermano, va a hacer que el profeta, si ahora en humillación clame a Jehová y le diga, Jehová, Dios mío. ¿Qué le dice ahora? Cambió la oración. Bien dice la Biblia que el que se humilla será levantado. Te ruego que hagas volver el nefesh, el respirar al muchacho, el alma o el aliento de vida de este niño. Cuando él llega hasta ese punto de humillación, no cuando está altivo, no cuando le está reclamando, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y cómo así? Si yo te sigo, si yo te busco, si yo estoy leyendo la Biblia, si me he determinado a buscarte, ¿cómo es posible que esto suceda? No. Así no, jamás. Es mejor en medio de la situación difícil, Señor, sí, aún así te serviré, aún así seguiré clamando, aún así seguiré buscando, humillándome delante de un Dios tan bueno que aun cuando permite cosas malas, aún en las malas nunca me abandona. Y es ahí, mi amado hermano, donde dice el verso 22, y Jehová oyó la voz. ¿De quién? No de la madre, de Elías. Pero yo creo que este hecho como tal, si a Elías le debió haber provocado, como quien dice, pero sin ni que tuviera un hijo. Pero le tocó clamar como una madre. De algún momento tuvo que tomar el lugar de esa propia madre, y él poniéndose básicamente en la necesidad de otro. Y querido hermano, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma, el nefesh del niño volvió a él. Y obviamente sucedió lo que solamente puede suceder en la potestad de Dios. Y el niño revivió. Tomando luego Elías al niño, porque todo esto sucedió dentro del aposento de ¿quién? De Elías. De seguro afuera de ese aposento, de ese cuarto, ¿quién estaba dando vueltas? La madre, hermano. Angustiada, caminando de allá para acá, sin saber qué va a suceder. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, no antes, sino ahora, conozco que tú eres varón de Dios
y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Yo le pregunto, ¿qué palabra fue la que Elías le dijo a la mujer? Ella confiesa diciendo, ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿A qué palabra se refería? ¿A qué palabra? ¿Qué le había dicho Elías? ¿Ah? Solamente le había dicho, dame acá tu hijo, nada más. Pero ¿qué palabra fue la que Elías le dijo? ¿Qué le había dicho? Mi amado hermano, esa palabra Dios se la había provisto antes de que todo este mal surgiera. Antes a eso, Dios le había dicho a la mujer, no temas, no tengas temor. Mi amado hermano, no importa cuándo Dios te dio una palabra, si esta permanecerá inmutable a través del tiempo. Si Dios te ha dicho y te llamó, no temas, es no temas ayer, no temas hoy y no temas mañana. Amén. Pero hermano, la situación está difícil, sí, pero Dios sigue diciendo, no tengas temor. Amén. Esta palabra, amado hermano, se había cumplido pese a cualquier adversidad. Claro, en su debido momento fue la comida el problema, pero ahora era la muerte, la enfermedad. Pero la misma palabra sirve para cualquier tipo de situación. Para cualquiera. No podemos decir, Señor, dame una palabra distinta porque tengo un problema diferente. No, mi palabra, hablando de la palabra de Dios, mi amado hermano, esta es viva y eficaz, sea con el problema que tengas. Las llagas de Cristo sanan cualquier tipo de enfermedad, mi amado hermano. La gripe o el cáncer, para Él es lo mismo. Amén. Su palabra y su presencia siempre estará, eso sí, con aquellos que están dispuestos a creer. Y querido hermano, y de esa forma, Elías devuelve a la mujer su hijo, y ahora ella puede dar testimonio diciendo, tú eres varón de Dios, y la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De esa manera la mujer está asintiendo de que ella va a comenzar a creer en las palabras de este hombre. Es que la gente debe creer en lo que te oye decir, en lo que te ve hacer, porque sólo así el Evangelio puede ser eficaz para aquel que no lo conoce. Y querido hermano, yo sé que los milagros pueden mover emociones, que las circunstancias que Dios pueda permitir a través de ti, hay cosas sobrenaturales, bien podrían captar la atención de mucha gente, pero hay algo, amado hermano, que Dios quiere hacer, y no quiere llegar tan solo a la emoción de la gente, ni a lo sentimental de los hombres. Dios quiere llegar con su espíritu, es al corazón del hombre. Y eso solamente se va a llevar a cabo cuando la gente oiga en tu boca palabra de Jehová. Si eso, mi amado hermano, abunda en ti, serás de bendición donde quiera que tú vayas. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Y estaremos Dios mediante, si así lo permite, el próximo día viernes, viendo el retorno de Días frente a la presencia del Rey acá. Oremos a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche su palabra ha traído nuevamente a nuestros oídos el recordaros las promesas que Él tiene para todos aquellos que están dispuestos a creer. Vemos a través de esta figura, oh Dios, de una mujer en necesidad frente al deceso de su hijo, totalmente afligida. Mas, sin embargo, hay una esperanza, un rayo de luz en medio de tanta oscuridad alumbra el profeta. Por algo ella lo busca y no va a un cementerio. Por algo ella ve a lo lejos ese aposento y decide, en medio de la necesidad en la que estaba, obviamente, viéndose afectada, buscarlo. Reconoce que en su casa hay una bendición que nunca ha escaseado,
Como bien puede pasar en nuestros hogares, que aun cuando siendo muchas veces negligentes o malos, aún así Dios todavía mantiene en nuestras cocinas, en nuestras ollas, un arroz sin menguar, un acompañado que siempre estará dispuesto en la mesa. Pero esto no necesariamente implica de que nuestras vidas estén siendo agradables a Él. Y es verdad que a veces muchas aflicciones llegan a consecuencia de la desobediencia.